En el año 59 a.C., César fue elegido cónsul gracias a dos grandes benefactores, Pompeyo y Craso. Y juntos, estos tres hombres formaron el primer triunvirato romano. Dentro del periodo consular de César, el poder de este triunvirato parecía ilimitado. Controlaban básicamente las principales magistraturas de la República, controlaban gran parte de los ejércitos republicanos, por lo que básicamente estaban en control. Ahora, había una cuestión que podía derrumbar el poder del triunvirato: las luchas internas, las discusiones entre ellos mismos. Ni bien terminó el mandato de César como cónsul, este triunviro se desplazó a las provincias que le habían tocado, pero Craso y Pompeyo se quedaron en Roma, y al encontrarse sin la mediación de César, que era quien los había unido en primera instancia, estos dos poderosos políticos de la República Romana empezaron a discutir nuevamente. Y al margen de la discusión en sí, parece ser que Craso sintió que tenía que demostrar que era más que simplemente un político acaudalado de Roma, y sus decisiones a partir de este momento van a terminar dinamitando el primer triunvirato romano. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El primer triunvirato romano es muy interesante, nos ayuda a entender que sin el factor de cohesión, las alianzas políticas se rompen muy fácilmente. Ni bien César termina su mandato como cónsul y se traslada a las provincias que le habían tocado en la repartición que habían hecho los triunviros, el triunvirato se rompe básicamente, porque empiezan discusiones políticas entre Craso y Pompeyo que se habían quedado en Roma. Craso y Pompeyo representaban dos facciones diferentes dentro del mismo partido, dentro de los optimates. Ambos habían luchado en el bando de Sila en la guerra civil, pero desde estos primeros días dentro de la causa optimate, habían protagonizado una ferviente rivalidad. Y esta rivalidad no solo era una rivalidad política, sino que también se traducía en un método diferente de hacer las cosas. Pompeyo era un hombre de acción, era el gran general. Y Craso, por otro lado, más allá de haber tenido también algunas glorias militares, se había decantado por una manera más moderna de hacer política, comprando voluntades y formando una extensa fortuna como base de su poder, como plataforma política. En su momento César, que venía del bando políticamente enfrentado a los optimates, venía del bando popular, había sido el factor de cohesión entre ambos, los había unido. Pero César ya no estaba en Roma, César iba a empezar la conquista de la Galia, y por esto Craso y Pompeyo empezaron a perseguir sus propios intereses, aún a costas de la alianza política que habían formado. Acá es donde entra una figura política bastante interesante de la tardía república, que es la figura de Clodio. Clodio había sido ese político que había protagonizado el escándalo de la Bonadea, y después se había transformado en tribuno de la plebe, y no cualquier tribuno de la plebe, en un tribuno de la plebe muy combativo, con ideas muy radicales. Clodio tenía un enfrentamiento muy importante con la facción más conservadora de los optimates, la facción de Cicerón. Y si bien Pompeyo había decidido no intervenir, Craso, por otro lado, empezó a apoyar activamente los esfuerzos de Clodio para lograr romper el poder político de Cicerón. Esta animosidad de Craso hacia Cicerón no venía de cualquier parte. Cicerón, después de todo, había involucrado a Craso en la conjura de Catilina, básicamente acusándolo de que quería hacerse con el control de la República. Así que es lógico que Craso, digamos que le tuviese bronca. La cuestión es que este apoyo de Craso hacia Clodio da resultado y Cicerón tiene que terminar huyendo de Roma, se termina exiliando. Y cuando esto pasa, cuando Clodio se queda sin un rival político, su postura se radicaliza. Y en ese momento Craso se desentiende. Dice, yo no firmé esto. Y al poco tiempo, gracias a la mediación de su hijo Publio, Craso se reconcilia con Cicerón. El tema es que en esta cruzada de Clodio, ahora se había conseguido un nuevo enemigo político, Pompeyo, a quien empieza a hostigar. Y viendo que alguien que antes había servido a Craso, ahora lo estaba hostigando políticamente, Pompeyo asume que el otro triunviro es quien tiene la culpa, que Craso es quien lo está hostigando en realidad. Y así el triunvirato empieza a resquebrajarse desde adentro, dentro del laberinto político de la República Romana. Sin embargo, para Craso, ¿quién era su aliado? Realmente no era tan importante. Craso sentía que tenía algo que demostrar. A Roma ya llegaban noticias de las conquistas de César en la Galia, y por otro lado la carrera política de Craso se había desarrollado a la sombra
de la gloria militar de Pompeyo. Craso tenía que demostrar que él también era un conquistador, que él también era un gran general. Seguramente sus enemigos políticos no dejaban de recordarle que él solo le había ganado una campaña militar a los esclavos, y posiblemente por esto Craso haya sentido que tenía que demostrar que no, que él era un gran comandante militar. Por eso, ante la menor señal de una posible crisis militar, Craso ya estaba listo para que lo nombraran comandante. De hecho, por este tiempo, en el año 56 a.C., partidarios de Clodio pretenden poner a Craso al mando de un ejército romano para invadir Egipto y restaurar en el trono al faraón Ptolomeo XII. Cosa que eventualmente no se da, pero nos da a entender de que había cierta voluntad por parte de los partidarios de Craso de cumplirle este anhelo político, porque seguramente habría ayudado a elevar la figura política de Craso y ponerla a la par de los otros triunviros, que pareciera ser lo que en última instancia Craso anhelaba. Las discusiones políticas con Pompeyo continuaban, y por esto César, que estaba en el medio de la campaña a la Galia, tiene que intervenir y convoca a los triunviros a juntarse en la ciudad de Luca, al norte del Rubicón en la Galia Cisalpina. Esta reunión va a ser conocida como el Convenio de Luca, y a ella no solo van a asistir los 3 triunviros, sino que también van a ir 200 de los 600 senadores, un tercio de la Cámara, lo que nos da a entender la importancia de este evento político. En Luca, Craso, Pompeyo y César llegan a varios acuerdos que van a balancear la fuerza entre los triunviros. Por un lado, Craso y Pompeyo acuerdan presentarse para cónsules para el año siguiente, para el 55 a.C. Por otro lado, César consigue una prórroga en sus poderes de procónsul, por ende consigue el gobierno de sus provincias por 5 años más, y también el Senado se compromete a pagar los costes de las legiones que César reclutó para la conquista de la Galia. Básicamente, César, que ya sabemos que es un político muy astuto, consigue muchos beneficios. Craso consigue que se lo iguale ante Pompeyo, y Pompeyo consigue un nuevo consulado. Satisfechos, los triunviros llevan esta propuesta a Roma para que se vote en comicios. Y digamos que la situación política en Roma era tan violenta como la situación política actual, y la propuesta del triunvirato deviene en un enfrentamiento a puños entre las diferentes facciones políticas. Y en esta pelea participan todos, no solo sectores bajos, también sectores muy altos, inclusive el propio Craso. Plutarco dice: Craso en persona expulsó de la plaza bañado en sangre al senador Lucio Analio, quien se le opuso dándole una piña en la cara. Y también está constatado que Pompeyo termina salpicado en sangre de lo cerca que eran los enfrentamientos. Así que, más allá de los civilizados que parezcan los antiguos, lo cierto es que eran bastante más parecidos a nosotros de lo que a veces nos damos cuenta. Ya en el año 55 a.C., en el medio del consulado de Pompeyo y Craso, Craso empieza a planear una invasión. En el este había habido una serie de cambios políticos y había surgido una posibilidad de emprender una guerra contra los partos. Muy resumidamente les voy a comentar cuáles fueron los cambios políticos en el este, así más o menos se dan una idea. Tigranes II de Armenia, que como recordarán era un reino cliente de Roma o un reino aliado de Roma, había muerto y había sido sucedido por su hijo Artabasdes II. Por otro lado, el rey Fraates III de Partia había sido asesinado por sus 2 hijos, Mitrídates IV y Orodes II. Mitrídates IV se transforma en rey de Partia y decide invadir Armenia. Orodes, su hermano, se rebela contra Mitrídates y lo expulsa del reino, y Mitrídates se refugia en la Siria romana. Ahí le ofrece al gobernador romano Aulo Gabinio la posibilidad de apoyarlo en su intento de recuperar su trono, y de esa manera ganarse el favor del rey de Partia, y aparte de ganar gloria personal. Gabinio en un principio acepta, por lo que Mitrídates lo acompaña, pero rápidamente Gabinio forma nuevos planes o recibe nuevas órdenes e invade Egipto con el fin de restaurar en el trono a Ptolomeo XII, que como sabemos era la expedición que quería hacer Craso. Mitrídates, dándose cuenta de que Gabinio no va a apoyarlo en su intento de recuperar el trono de Partia, decide él mismo cruzar el río Éufrates, conseguir un ejército e intentar tomar el trono para sí. Se darán cuenta por lo intrincada de mi explicación que la situación era un caos.
Y en este caos es que Craso ve la oportunidad de prosperar, ve la oportunidad de realizar su anhelo de ser considerado un gran general. Craso decide invadir el reino de los partos, un reino que había firmado un tratado de amistad con Roma, de hecho lo había firmado el propio Pompeyo, y por este tratado sus opositores políticos se oponían al plan de invasión de Craso. El que apoya el plan de invasión es César. Craso se dedica a trazar un plan y en el 54 a.C. cruza el río Éufrates e invade la Mesopotamia parta. Ese año, Craso ocupa varias ciudades, pero decide volver a pasar el invierno a Siria. Con el fin de conseguir recursos para su campaña, saquea el templo de Jerusalén, que formaba parte del reino cliente de Judea, y también saquea el templo de Atargatis en la Hierápolis siria. Estos dos hechos nos permiten plantearnos que para Craso la popularidad frente a los pueblos de reinos clientes o pueblos de las provincias no era importante, sino que todo lo que importaba era cómo su imagen era percibida en la propia Roma. Y este anhelo constante de fama va a ser lo que va a determinar el destino de la expedición que va a realizar. Craso decide planear bien su invasión, recluta tropas, llega bajo su mando Publio, su hijo, que venía de la campaña de César en la Galia. De hecho, llega con 1000 jinetes galos que había mandado el propio César para la campaña, y también llega para ofrecer su ejército el nuevo rey de Armenia, Artabazdes II, que le ofrece a Craso 10.000 jinetes, solo con la condición de que Craso empiece su invasión pasando por Armenia y combatiendo a un reino rival. Craso, que confiaba mucho en su propio criterio, y esto es muy irónico, como ya van a ver un poco más adelante, declina la oferta y decide seguir con el plan original, que era una invasión profunda de Mesopotamia, con el fin de alcanzar rápidamente las ciudades importantes de los partos, como por ejemplo Seleucia. En la primavera boreal del año 53 a.C., Craso cruza el río Éufrates al mando de 7 legiones y 4.000 jinetes. Básicamente una invasión a gran escala en toda regla. Esta situación no era tan sorpresiva como Craso pensaba. El rey parto Orodes ya sabía que Craso iba a cruzar el Éufrates y también sabía que el rey de Armenia había prometido apoyo, y por esto toma una decisión muy importante. Divide sus fuerzas, comanda su ejército principal rumbo a Armenia y deja una fuerza para detener a Craso al mando de un muy famoso general, Surena. La idea de Orodes era bastante sencilla. Quería privar a Craso del apoyo de la caballería armenia, y por otro lado quería tener tropas disponibles para frenar un posible avance sobre sus ciudades más importantes. Craso por su parte tenía una idea muy clara. Cruzando el Éufrates se iba a dirigir rumbo al Tigris e iba a seguir el curso del Tigris hasta llegar a Seleucia. Contaba con guías para realizar este trayecto, pero poco sabía él que los guías eran en realidad espías partos. Estos guías, prometiendo encontrar un atajo, llevan al ejército romano lejos del suministro de agua. Los partos aprovechan esta oportunidad para empezar a hostigar a las tropas de Craso. Después de deambular bastante, por fin los romanos llegan a las inmediaciones del río Balij, que antiguamente se llamaba el río Baliso. La cuestión es que, lejos de ser un río caudaloso, el río Balij es básicamente un arroyo. Pero bueno, los romanos aprovechan esta oportunidad de que por fin tienen agua y sacian como pueden su sed. Craso, que veía como su ejército era hostigado y ya estaba cansado, ordena que los soldados romanos coman y beban sin romper filas, manteniendo la formación. Formaban en un enorme cuadrado y cada cohorte iba custodiada por un número de jinetes. Debe haber sido una situación muy complicada la de poder comer y beber manteniendo esta formación. Y al poco tiempo después de abastecerse, Craso ordena a sus soldados, que no habían tenido suficiente descanso, que sigan marchando. Y muy poco tiempo después se cruzan con el ejército enemigo. Los partos, así como muchos otros pueblos indo-iranios, eran muy famosos por sus habilidades como jinetes. Y no solo como jinetes, sino también como arqueros. Básicamente toda esta región, la estepa euroasiática y la meseta irania, produjo durante la historia grandes arqueros a caballo. Los partos eran excelentes arqueros a caballo y habían desarrollado un sistema de disparo que se llamaba el disparo parto, en el cual los jinetes formaban un círculo y de esa manera disparaban y hostigaban. Cuando los romanos se encuentran a los partos, se encuentran a su avanzada de arqueros a caballo, y estos arqueros a caballo realizaban esto:
Formaban el círculo, se acercaban, disparaban. Cuando los romanos intentaban acercarse, se alejaban. Los romanos, mientras tanto, estaban condenados a resistir los disparos. Pero Craso, viendo que su ejército era hostigado, y seguía siendo hostigado y hostigado, decide tomar cartas en el asunto y pone a su hijo Publio al mando de un grupo de avanzada que tiene como objetivo cargar y desarmar el círculo de arqueros partos. Publio ejecuta las órdenes de su padre y decide cargar contra el enemigo. Tenía bajo sus órdenes 300 jinetes de caballería ligera romana, los 1000 galos que había mandado César, 500 arqueros sirios y 4000 soldados de infantería romana. Con semejante fuerza la victoria estaba asegurada, y los partos, cuando los romanos están llegando hacia ellos, deciden retirarse. Publio, viendo que los partos se retiraban, los persigue, pero claro, los partos en realidad estaban fingiendo la retirada, y Publio Licinio Craso había caído en la trampa. Se daba inicio a la batalla de Carras. Publio, al mando de sus fuerzas, queda sobreextendido, y en ese momento el resto de las fuerzas del ejército parto atacan sobre su posición, rodeándolo con facilidad. Publio responde rápidamente a esta situación poniéndose al mando de sus 1000 jinetes galos y cargando contra el enemigo. Los partos, por su parte, responden también con una carga de caballería, pero no de cualquier jinete, sino de los jinetes más pesados de la antigüedad, básicamente los tanques de guerra de los campos de batalla antiguos, los catafractos. Cuando la carga de caballería choca, Publio es herido, y sus galos desmontan, lo cubren con un muro de escudo y lo retiran del campo de batalla hacia una colina cercana. De todas maneras, Publio estaba muy lejos de salvar su vida. Herido de muerte, pide a uno de sus galos que le clave un puñal, así puede morir con dignidad. Sus guerreros galos, después de su muerte, siguen su ejemplo, y la avanzada romana es completamente aniquilada. Solamente sobreviven 500 soldados romanos, que son tomados prisioneros. El resto muere. Por otro lado, la noticia llega rápidamente a oídos de Craso, que ante la muerte de su hijo, entra en un estado de completa inanición. No se mueve, no dice nada, no da órdenes, no habla con nadie. Los partos, por su parte, cortan la cabeza a Publio Licinio Craso, la clavan en una pica y cabalgan hacia el ejército romano para provocar a Craso. Al mismo tiempo, la retaguardia romana es atacada por un ejército comandado por los guías que habían traicionado a Craso. La situación en el ejército romano era desesperada. Craso reacciona, intenta dar un discurso con el fin de levantar la moral, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, el día ya estaba llegando a su fin, y a la noche los partos se retiran bajo la excusa de darle a Craso una noche para llorar a su hijo. Los soldados romanos querían utilizar esta oportunidad para retirarse. El tema es que Craso no estaba haciendo nada. Se forma un consejo de oficiales que le ofrecen el mando de las tropas al cuestor Casio Longino, pero Casio lo rechaza. Este mismo consejo de oficiales decide que el ejército se va a retirar rumbo a la ciudad de Carras, dejando atrás a los heridos. Las fuentes romanas cuentan que la noche se llenó de los gritos de los heridos cuando se dieron cuenta de que estaban siendo dejados atrás a merced del enemigo. Y así el ejército romano se pone en marcha y al poco tiempo llega a la ciudad de Carras, la actual Harran en Turquía. Cuando el comandante de la guarnición de la ciudad se entera de por qué el ejército romano estaba ahí, decide huir hacia el interior de la república. Y Craso, por su parte, entra a la ciudad con los sobrevivientes del combate. Por su parte, el general Surena se entera de que Craso había huido a Carras y decide mandar un emisario para solicitar una audiencia en persona. Craso acepta y a los 3 días, Surena se presenta en las puertas de la ciudad con todo su ejército. Exigía la entrega de Craso y de Casio a cambio de una tregua. Craso, por su parte, no estaba dispuesto a ser capturado con vida y decide planear un escape. Una vez más, se vale de los servicios de un guía local de nombre Andrómaco, que, una vez más, era un espía parto. Por su parte, Casio Longino decide quedarse en la ciudad de Carras al mando de 500 jinetes y eventualmente va a lograr llegar a la Siria romana sobreviviendo a esta debacle. Craso, por su parte, divide a las fuerzas en dos y decide partir rumbo al monte Sínaca. Una parte iba comandada por él mismo y otra iba comandada por su legado Octavio, que llega primero. Craso es demorado a propósito por Andrómaco, pero sin embargo consigue llegar hasta muy cerca de su destino. Literalmente queda a 3 kilómetros de llegar al monte Sínaca. Cuando está por llegar, se hace de día e instantáneamente es rodeado por las tropas de Surena.
Craso, comandando 2000 hombres, llega a refugiarse a una colina y a esa misma colina llega Octavio con otros 5000 soldados. Los romanos habían conseguido hacer pie y se disponían a pelear. El combate continúa desde el amanecer hasta el atardecer, y el general Surena decide filtrar la información de que buscaba una negociación personal con Craso. Ahora Craso ya desconfiaba, por fin. Sin embargo, sus hombres lo presionan, le dicen: vos tenés que ir a negociar, porque si no vas a negociar, nos vamos a morir todos, y si vas a negociar, nos vamos a salvar. Y Craso, que no confiaba en una negociación, que pensaba que lo iban a asesinar, les dice lo siguiente: si llegáis a salvaros, decid ante todos los hombres que Craso pereció engañado de los enemigos, no entregado a la muerte por sus ciudadanos. Y acompañado por una pequeña comitiva, se dirige hacia el campamento de Surena a negociar. Cuando llegan, Surena se muestra cortés y dice que su rey, Orodes II, ya había firmado una paz con la República y que ellos tenían que dirigirse hacia el Éufrates para firmarla. Le ordena a sus hombres que traigan un caballo para Craso y le traen un caballo con bridas de oro. Craso monta este caballo, pero el caballo se encabrita y tira al triunviro, lo que produce un altercado entre las partes que estaban negociando. Rápidamente este altercado deviene en una situación de violencia y Craso termina siendo asesinado. Su mano derecha y su cabeza son cortadas y, según el historiador romano Floro, sobre su cabeza se vierte oro fundido, simbolizando que había sido la avaricia de Craso la que lo había conducido hacia su muerte. Para los que sean seguidores desde hace mucho tiempo del canal, recordarán que el Khan de los búlgaros Krum hizo lo mismo con un emperador romano, y de hecho esta situación fue replicada en la saga de libros y serie de Game of Thrones. Lo que queda del ejército de Craso emprende la retirada, y algunos consiguen llegar hasta Armenia. La victoria para los partos era total, y los números son tremendos. La mitad de las fuerzas de Craso mueren, y un cuarto es hecho prisionero. Es una de las derrotas más importantes de la historia de Roma, y la catástrofe no es solo militar, sino también es política. El triunvirato dependía de sus 3 miembros para funcionar. Cuando uno no estaba, los otros 2 adquirían demasiado poder y empezaban a discutir. Esto es lo que pasa cuando César se va a la Galia, y es también lo que pasa cuando Craso muere. Pompeyo queda solo en Roma, y empieza a forjar nuevas alianzas políticas en detrimento de César. Mientras tanto, ahora César es el único que tiene una fuerza militar de peso en la República. Por último, mientras que César había sido un factor de cohesión entre Pompeyo y Craso, Craso había representado una especie de figura tutelar dentro de la carrera política de César, y ahora no había nada que mantuviese unido al triunvirato. Pompeyo y César no tenían la misma relación que Craso y César. El primer triunvirato se había terminado, y la suerte estaba echada. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si la historia antigua les interesa, si quieren escuchar más sobre historia romana, no se olviden de suscribirse al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube, y si tienen alguna pregunta, algún comentario o simplemente quieren decir algo, pueden dejarme un comentario en YouTube, pueden escribirme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, o también pueden seguirme en Twitter, en @barbarrojacast. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.